¿Cómo están mis amados? Dios les bendice. Soy su amigo el pastor Miguel Orellana, que estoy para compartir con ustedes unos minutos desde acá de la hermosa capital de Chile, Santiago, donde estoy viviendo unos sabrosos momentos de vacaciones. Estos días compartí algo en Facebook que hizo que algunas personas reaccionaran y me hicieran preguntas o me pidieran que aclarara el punto con mayor detenimiento. Y es con respecto al ayuno. Y entonces ahora vamos a tomar unos minutos para hablar realmente qué es el ayuno, qué no es el ayuno. Que es una práctica que muchas iglesias cristianas tienen como norma dentro de la iglesia. Partamos por decir de que en la ley de Moisés, Dios jamás, en los 613 mandamientos, jamás Dios le pidió a Israel que ayunaran, jamás. Pero hay un problema con Israel, que está rodeado de pueblos enemigos y está rodeado de pueblos paganos, y constantemente Israel está tratando de imitar a los pueblos paganos. Dios les da una ley a Israel para que Israel sea un pueblo especial, un pueblo diferente. Sin embargo, Israel siempre tiene tendencia a imitar las cosas malas de los pueblos paganos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Dios gobernaba a Israel a través de la ley, los profetas y los jueces, y los demás pueblos eran gobernados por reyes. Entonces Israel decidió también tener rey y le pidió rey al Señor. El ayuno nace en el corazón de los judíos cuando ven a los demás pueblos paganos sacrificándose físicamente para sus dioses. Matan niños, matan muchachitas vírgenes, caminan descalzos sobre el fuego, laceran su cuerpo, lo llagan en adoración a sus dioses. Y entonces Israel desea también de alguna forma ofrecer al Señor un sacrificio físico, y lo único que Dios le permite como tal es el ayuno, porque naturalmente el ayuno no les hará ningún daño físico. Entonces ahí nace la idea del ayuno. El ayuno en el Antiguo Testamento solamente se da en tres situaciones. Cuando Israel está pasando por un mal momento, cuando tienen tristeza, dolor, cuando Israel se arrepiente de su pecado y cuando Israel está de luto. Esas son las instancias en las que Israel ayuna. Si usted revisa todo el Antiguo Testamento, no tengo tiempo de hacerlo ahora, pero si usted revisa con detenimiento, busca la palabra ayuno y la revisa en el Antiguo Testamento, siempre Israel va a ayunar por dolor, tristeza, por arrepentimiento o por luto. Es decir, cuando Israel va a la batalla y pierde una guerra y mueren muchos soldados judíos, Israel ayuna. Cuando un rey, al descubrir la ley y hacer que la ley se la lean y se da cuenta que Israel está en pecado, Israel ayuna. Una manifestación de dolor o tristeza de Israel es a través del ayuno. Y le tengo algunos ejemplos bíblicos. Vaya conmigo al libro de Esdras. Si tú tienes su Biblia en su mano, usted puede ir conmigo a Esdras, por favor. Déjenme ver si lo encontramos rápidamente aquí, para no quitarle mucho tiempo. Si usted va a Esdras, deme un segundito para buscarlo yo, por favor. Aquí está Nehemías, Esdras. Si usted busca en Esdras por allá por el capítulo 8, verso 21, 8, verso 21, dice: luego, estando cerca del río Jabá, proclamé ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios. ¿Qué es el ayuno en Esdras, en ese capítulo? Humillación. Si usted sigue en Esdras y va al capítulo 10 de Esdras y busca, por ejemplo, el verso 6 del capítulo 10, se va a encontrar que algo que dice: luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliab. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. ¿Por qué ayunó Esdras? Porque estaba muy deprimido. Vaya a Nehemías, está al ladito, libro de Nehemías capítulo 1, verso 4, dice: al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. ¿Qué pasó ahí? Le voy a explicar el contexto. Esdras había salido unos años antes a edificar o reedificar los muros de Jerusalén, que habían sido destruidos por el enemigo, y después de algunos 20 años aproximadamente, Nehemías se había quedado en la ciudadela como copero del rey de Asiria. Entonces
cuando llega la noticia desde Jerusalén de que lamentablemente los muros no habían sido reedificados y no se había conseguido el objetivo. ¿Qué ocurre con Nehemías? Se entristece, y al entristecerse llora y ayuna, que significa que el ayuno era tristeza, dolor o luto o arrepentimiento. Podríamos estar con más. Miren, si nos alcanza el tiempo, y tengo otra cita, vaya conmigo a Crónicas. Si usted pudiera ir a Crónicas, al segundo libro de Crónicas, solo una cita más para que no cansarles con esto. Usted después va a buscar en su casa con calma. Segundo libro de Crónicas, vaya al capítulo 20, por favor. Vaya conmigo al capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Y veamos desde el primer versículo, 20 de Crónicas. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los neumnitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Galí. Atemorizado, fíjate lo que dice, atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Es decir, hicieron ayunar hasta los niños para poder que Dios les respondiera, porque estaba lleno de temor. Iba a ser invadido Israel y Josafat tenía mucho miedo. Entonces el ayuno en el Antiguo Testamento tiene que ver con dolor, con tristeza, con miedo, con luto, con arrepentimiento. Recuerden el caso del rey David. David adulteró, producto de esta relación adúltera la mujer se embaraza, Dios disciplina a David y el niño agoniza por algunos días, y mientras el niño agoniza, David no come. Luego, cuando el niño muere, entonces David vuelve a comer. Lo contrario de la tristeza, el luto, el dolor, el arrepentimiento, es la alegría, el gozo. Y cada vez que usted revise el Antiguo Testamento, se va a encontrar que cada vez que Israel va a celebrar, come y bebe. Cada vez que Israel va a celebrar, come y bebe. Cuando reconstruyen los muros con Nehemías, por ahí por el 549 a.C., y se paran en la plaza todos los israelitas como un solo hombre y hacen una plataforma para que Esdras lea la ley, el pueblo llora de gozo, ahí llora porque por fin se había logrado reconstruir, y entonces Esdras da la orden y dice: dejen de llorar, vayan a comer, vayan a celebrar. ¿Se acuerda cuando Jesús muere y los discípulos quedan desconcertados? Dejaron de comer. Cuando Jesús se aparece, y usted lo puede buscar, no quisiera darle más textos bíblicos, pero allá en Lucas, por ejemplo, 24:40, dice que Jesús se apareció en medio de sus discípulos, los vio tristes, los vio complicados, les mostró las heridas, le dijo: pueden tocar, soy yo, y luego comió con ellos. O sea, la comida es parte del gozo. Un cristiano contento es un cristiano que come. Entonces, los judíos en el Antiguo Pacto, que eran muy religiosos, siempre fueron y han sido muy religiosos, normatizan el ayuno, lo normatizan, le dan una especie de estructura. Y llegan a la conclusión que la mejor forma de que esto sea ordenado es de que cada vez que haya una fiesta religiosa, que en Israel había muchas fiestas religiosas, cada vez que hubiera una fiesta religiosa, Israel debía ayunar. Por eso, por ejemplo, usted se encuentra en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, que cuando los judíos entran a adorar a Jerusalén para el Yom Kippur, al escuchar a estas 120 personas aproximadamente hablar en idiomas, dicen: están borrachos. Pedro se pone de pie y dice: no estamos borrachos porque aún no son las 10 de la mañana. ¿Qué significa eso? Que no han entregado el ayuno. A las 10 de la mañana aún no habían entregado el ayuno, por lo tanto no habían tomado ni vino, ni habían tomado leche, no habían comido nada. Porque para el judío el ayuno se había vuelto una religión, y como todas las cosas que se vuelven religiosas se desgastan. Es decir, los judíos ayunaban por cumplir con las normas, por cumplir con las tradiciones, pero en su corazón no había cambio. Tanto es así que un día Dios hace un reclamo. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Este es un texto que se ha confundido tanto, Isaías 58. Voy a tratar de explicar el contexto antes de leerlo. Israel se ha corrompido, está lejos de Dios, entonces cada vez que Israel se corrompe, se aleja de Dios, se aleja de la ley, comienza a actuar como un pueblo no creyente, un pueblo lejos de Dios, un pueblo pagano. Entonces hay un caos social, se produce inmediatamente un caos social.
los reyes abusan, los gobernadores abusan, los que tienen algún cargo de autoridad abusan, los patrones abusan, los empleados roban, los esclavos se vuelven rebeldes, hay un caos social. Y uno de los problemas más serios que había en ese tiempo era justamente de que los que tenían empleados no les pagaban el jornal justo, abusaban de sus empleados, abusaban de sus esclavos. Había un tremendo caos social. Sin embargo, a pesar de todas esas canalladas que hacía Israel, seguían ayunando, practicaban el ayuno. Y entonces en Isaías 58, por ahí por el verso 4, usted puede leer conmigo cómo Dios hace un reclamo, cómo Dios se para frente a Israel y hace un reclamo. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. 5. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? Verso 5. Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo, ahí aparece la palabra duelo, y se cubra de ceniza. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Dios le está diciendo, ¿ustedes creen que yo soy tonto? ¿Ustedes creen que yo no me doy cuenta que ustedes dejan de comer y ponen cara de burro cargado con leña? Ya andan todos lánguidos por la calle para que la gente sepa que ayunan. Yo no les he pedido eso. Yo no les he pedido, yo conozco su corazón, le dice Dios, yo no les he pedido que hagan eso. Verso 6. El ayuno que he escogido, dice Dios, no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Y aquí se produce la confusión interpretativa, que hay muchos que han interpretado horriblemente el pasaje diciendo que el ayuno nos da autoridad a los cristianos para echar fuera demonios y para romper ligaduras satánicas y para dejar libre al oprimido de demonios y el que está encadenado por Satanás. No habla de eso el pasaje. Señores, no habla de eso el pasaje. El pasaje está hablando de un problema social. Dios dice, en vez de ayunar, en vez de poner cara de burro cargado con leña, en vez de pasar hambre, lo que preferiría sería que fueran más justos con sus empleados, que pagaran salarios correctos y que al esclavo lo liberen, que tengan una relación social justa, moral, que no sean tan canallas, que sacan con ayunar con ese tipo de actitudes que tienen. Verso 7. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tu semejante? Fíjate lo que está diciendo el Señor, verso 7 del 58 de Isaías. Ayunar, dice el Señor, el ayuno que yo pido, dice el Señor, no es que dejen de comer, sino que al que no tiene de comer le den comida. El verdadero ayuno, ¿quieren ayunar? Ok, ayunen, dice el Señor, pero lo van a hacer de la siguiente manera. Cuando cocinen, vayan a buscar a esa persona que no tiene de comer, tráigalo a su casa y convídenle de comer, o vayan a dejarle comida a la casa del pobre. Ese es un verdadero ayuno. El ayuno que pide Dios, no dejar de comer, sino compartir el pan. Verso 8. Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. O sea, para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida, yo no tengo que dejar de comer, sino que actuar con justicia, que es muy distinto, señores. Entonces, ya en Isaías, Antiguo Pacto, Dios le está reclamando al pueblo de Israel que sus ayunos no sirven para nada, porque su corazón no está correcto frente al Señor. Y alguien me está entonces en este momento diciendo, bueno, pero Jesús ayunó 40 días. Claro que Jesús ayunó 40 días, pues hermano. Recuerde que Jesús era judío y el ayuno era práctica de la religión judía. Jesús practicó el judaísmo. La diferencia con usted, mi hermano amado, que usted practica el cristianismo, no el judaísmo. Jesús tenía que ayunar porque era parte de su religión, el judaísmo. Porque no creo que usted esté pensando que Jesús ayunó para pedir fuerzas, para pedir poder, para pedir firmeza. Jesús no necesitaba ayunar para eso. Jesús era Dios. Jesús es Dios. Jesús no necesita ayunar para que Dios lo fortalezca, para que Dios le dé poder, power, para echar fuera demonios. Jesús no necesitaba eso. Jesús ayunó porque era la costumbre, era su tradición, era su forma de empezar su ministerio. Pero en ningún caso ayunó para que Dios le diera poder espiritual, como dicen algunos. Hay que ayunar para que Dios nos dé poder espiritual frente a las potestades. Las potestades no huyen de un cristiano cuando el cristiano ayuna. El apóstol Pablo dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pablo podía haber dicho ayunar y resistid, pero no, Pablo dice resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Fíjate que es bien interesante. Jesús era judío y sus primeros 12 discípulos, los más cercanos, eran judíos. Por lo tanto, estos discípulos practicaban la costumbre de ayunar porque eran judíos. Era práctica religiosa de Israel. Y cuando tú vas a Mateo conmigo, si tú vas a Mateo capítulo 6, te vas a encontrar con algo bien interesante que me gustaría que lo viéramos, porque eso es bien interesante. Capítulo 6 de Mateo, en el verso 16, Jesús está a sola con sus discípulos y les dice lo siguiente: cuando ayunen, los judíos ayunaban, cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demudan su rostro para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y levanta la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, fíjese que aquí hay algo bien interesante. Una mala interpretación bíblica nos lleva a pensar que la iglesia es el Israel de Dios. Si la iglesia es el Israel de Dios, entonces el pastor es el rey de Israel. Por lo tanto, el rey de Israel tiene la autoridad de decirle a todo el pueblo que es la iglesia que entremos en ayuno. Entonces le decimos: el próximo sábado todos a ayunar. Toda la iglesia ayuna para que Dios nos responda, para que Dios se manifieste, para que Dios se glorifique en el culto. Toda la iglesia ayuna. Sí, eso lo practicaba Israel en el Antiguo Testamento. Pero Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, verso 16, dice que el ayuno es un asunto privado entre Dios y yo. En el capítulo 6 de Mateo, verso 16, dice que nosotros ni siquiera debemos, nadie debe saber que estoy ayunando. No es una cuestión colectiva. Es más, debo ser tan privado que cuando esté en ayuna debo afeitarme, bañarme, perfumarme, poner una cara de hombre gozoso, y que nadie sepa que estoy ayunando. Entonces, ¿cómo congeniamos esto con esa idea de que es ¿cuántos quieren ayunar para el próximo domingo? Hermano, levante la mano el que va a ayunar. Si esto es privado, hermano. Si usted va a ayunar, si usted cree que lo bendice ayunar, si usted cree que ayunar le edifica su vida, puede hacerlo. Yo no estoy en contra de eso. Pero por favor, tiene que ser privado. No es una doctrina para la iglesia los ayunos públicos y colectivos. Eso no es bíblico. Jesús tenía 12 discípulos que eran judíos y no les está diciendo que ayunen. Jesús les está corrigiendo la forma de ayunar. Ellos ayunaban, Jesús les dice: háganlo bien. Y corrige. Pero pasa algo más. Ponga atención a esto. 8 o 9 meses después, Jesús está con sus discípulos en un lugar y pasa lo siguiente. Vaya conmigo al capítulo 9 de Mateo. Vaya conmigo al capítulo 9 de Mateo. Esto ocurrió entre 8 y 9 meses después de que les corrigiera la forma de ayunar. Y si usted ve el verso 14 del capítulo 9, se va a encontrar con esto. Un día se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Qué raro, ¿no? ¿No le parece extraño que 8 meses atrás le estaba enseñando cómo debían ayunar correctamente y 8 meses después ya ni siquiera ayunan? Ni siquiera ayunan. ¿Sabe por qué los discípulos de Jesús no ayunaban? Porque su maestro no ayunaba. Esto indica que Jesús ayunó 40 días y parece que no ayunó nunca más. Porque si los discípulos no ayunaban, era porque Jesús no ayunaba. Ellos hacían todo lo que Jesús hacía. Ahora, fíjate la respuesta. Jesús les contestó, verso 15. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? ¿Se da cuenta cómo Jesús relaciona el ayuno con luto? ¿Se da cuenta cómo Jesús relaciona el ayuno con luto? Verso 15. ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Verso 16. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nuevo. No voy a llegar hasta ahí para no entrar en esto de la explicación de cómo Jesús está enseñando que su nueva enseñanza se contradice con la antigua. Sin embargo, le voy a explicar lo siguiente. Jesús es el novio. Los discípulos, sus amigos más cercanos que están en esta fiesta. Jesús dice: va a llegar el momento que el novio le será quitado. Y algunos malinterpretan diciendo: bueno, Jesús se fue para el cielo. Resucitó, tuvo 40 días aquí y se fue para el cielo. Por lo tanto, no está con nosotros. Pero si usted cree que Jesús no está con nosotros, entonces la Biblia miente, pues, hermano. Porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces,
Si Cristo resucitó de los muertos y vive en nuestros corazones, entonces nosotros seguimos de fiesta, no estamos de luto. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que el novio le será quitado? Bueno, a los 3 días en la tumba, por hermano. Fue crucificado, llevado a la tumba y ellos se entristecieron. Pero cuando él resucita dice que comió con ellos y se acabó el luto. Se acabó la tristeza, se acabó la preocupación, volvieron a comer, se acabó el ayuno. Yo le pregunto a usted, ¿Cristo vive en su corazón, hermano? Hermana, ¿Cristo vive en su corazón? Porque si usted me responde que sí, le digo entonces, no tiene por qué ayunar porque usted no está de luto. Usted está constantemente de fiesta. Eso hay que tenerlo muy clarito. Y entonces aparece ese texto tan especial. Este género sale con oración y ayuno. ¿Cuánta doctrina hemos construido respecto y cuánta práctica nociva hemos construido respecto a ese pasaje? Este género sale con oración y ayuno. Y en eso basamos para hacer estas famosas campañas de liberación. Y oramos y ayunamos para que cuando vengan los enfermos los liberemos con el poder del ayuno. Mire, le voy a explicar. Lo primero que le tengo que explicar, que el pasaje, este género sale con oración y ayuno, no es bíblico. No está en los manuscritos más antiguos. Fue lamentablemente puesto, es una interpolación. Alguien lo colocó en los transcriptores, los traductores. Alguien lo metió en la Reina Valera y se quedó allí. Pero no es un pasaje. Si usted busca, si usted revisa y va a un comentario, va a un diccionario, se va a encontrar con que le dicen que ese pasaje, este género sale con oración y ayuno, no está en los originales. Por lo tanto, Jesús nunca lo dijo. Hemos hecho una doctrina de un pasaje que no es pasaje. Hemos hecho doctrina de un texto bíblico que nunca ha sido texto bíblico. Entonces hay que tener cuidado con lo que enseñamos y hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Lo otro bien importante que ustedes deben saber, y ya estoy terminando para que no se canse, es que todas las doctrinas de la iglesia cristiana están en las cartas apostólicas, no están en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno de verdades espirituales muy profundas para la iglesia. Pero las doctrinas esenciales de una iglesia cristiana se encuentran en las cartas de los apóstoles. No hay ninguna carta apostólica donde nos insinúen siquiera que debemos ayunar. Está lleno de pasajes que dicen que debemos orar. Está lleno de pasajes que dicen que debemos tener coinonía, estar unidos. Está lleno de pasajes que dicen que debemos congregarnos, que debemos tener pastores. Está lleno de pasajes que dicen que tenemos que estudiar la Biblia, pero no hay ningún pasaje, ninguna carta pastoral que diga que la iglesia debe ayunar. No hay, no existe. No existe ningún pasaje en el Nuevo Pacto que anuncie, anime o estimule a la iglesia a las prácticas físicas. Es más, le voy a explicar algo. Si usted va conmigo a Colosenses, por favor, ya estoy terminando, no lo quiero cansar con esto, pero es importante que lo sepa, debido a que mucha gente, como Héctor Vega, Fanny Morales, y algunos hermanos de México me han escrito para que aclare este asunto, de Chile también algunos hermanos me han escrito. Vaya conmigo a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, y podemos tomarlo por ahí del verso 20. Yo voy a explicar el contexto rápidamente. Capítulo 2 de Colosenses, verso 20. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Es una pregunta. Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Verso 22. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Verso 23. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. El contexto de la carta a los colosenses es de que los judaizantes, los que querían convertir a los cristianos en judíos otra vez, les dice que ellos están incompletos, que sin la ley no pueden vivir, que si no se circuncidan no son salvos. Entonces Pablo empieza a decirle, ustedes están completos en Cristo, ustedes no necesitan circuncidarse, fueron circuncidados en el corazón, esto es por fe, déjense de hacerle caso a estas fábulas judaizantes, y termina explicando este asunto de que hay muchas prácticas en el judaísmo, como el ayuno, que son un duro trato con el cuerpo, pero eso no puede cambiar ni alterar nuestros apetitos carnales. Hermano, sea modesto. Usted entra en ayuno carnal y termina en ayuno carnal. Si eso no lo va a cambiar, usted no va a ser más espiritual porque deja de comer.
Lo más que puede provocarle un buen ayuno son dolores de cabeza, jaqueca, mal genio. Es legalismo, es terrible. Yo lo viví, yo fui cristiano pentecostal y soy pentecostal. Y desde joven aprendí a ayunar. Y era desesperante pasar hambre y andar con ese sentimiento de culpa cuando no podía llegar al horario que me había impuesto mi pastor. Entonces yo entregaba el ayuno un poco antes y eso me hacía sentir podrido, me hacía sentir tan pecador, tan sucio, tan indigno. Y por otro lado, cuando yo podía cumplir con el ayuno, cuando yo podía cumplir con toda la exigencia de pasar hambre por algunos días, entonces me sentía mejor que los demás hermanos, me sentía más espiritual que mis hermanos, me sentía más digno de Dios, me sentía más digno de que Dios me usara. Absolutamente religioso. Porque ninguno de nosotros merecemos nada, todo es por gracia, no por nuestros esfuerzos. Así que, déjeme terminar diciéndole lo siguiente, hermano, con mucho cariño, con mucho respeto, quiero terminar diciéndole lo siguiente. El sacrificio físico más grande de toda la historia de la humanidad es la muerte de Cristo en el Calvario. El sacrificio más sublime, más profundo, más válido, más trascendental en la historia de la humanidad es la muerte de Cristo en el Calvario. Todo el proceso de su pasión y muerte. Cuando un hombre y una mujer cristiana dejan de comer y se sacrifican físicamente para lograr objetivos espirituales, le están diciendo a Dios el Padre: el sacrificio de tu hijo no fue completo. El sacrificio de tu hijo no sirve de mucho. Yo me tengo que sacrificar por mí mismo para que las cosas funcionen, porque el sacrificio de Cristo en la cruz no fue suficiente. Y eso es una falta de respeto, eso es una falta grave frente a Dios, porque el sacrificio de Cristo es el único sacrificio físico que Dios acepta. Yo estoy cubierto por su sacrificio. Yo no me voy a sacrificar. Él ya lo hizo por mí. Un abrazo, que Dios les bendiga y siga estudiando la palabra. Bendiciones.